La imitación de Cristo, libro primero, Consejos para la vida espiritual, capítulo 1. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos aconseja imitemos su vida y costumbres si queremos ser verdaderamente esclarecidos y vernos libres de toda la ceguera del corazón. Sea pues nuestro mayor estudio identificarnos con la vida de Jesucristo. La doctrina de Cristo es más excelente que la de todos los santos, y el que tenga espíritu encontrará en ella maná escondido. Pero sucede que muchos, con oír con frecuencia el Evangelio, sienten poco gusto de él, porque no entienden el espíritu de Cristo. El que quiera comprender perfectamente y gustar las palabras de Jesucristo, procure conformar con la suya toda su vida. ¿Qué te aprovecha disputar sobre la Trinidad si no tienes humildad por lo que desagradas a la Trinidad? Las palabras sublimes no hacen santo ni justo al hombre. La vida virtuosa es lo que hace ser amado de Dios. Más deseo sentir la contrición que saber su definición. Si supieras de memoria toda la Biblia y los dichos de todos los filósofos, ¿de qué te serviría sin la caridad y la gracia de Dios? Vanidad de vanidades, y todo vanidad, si no es amar a Dios y servirle a Él solo. Es gran sabiduría ir al reino del cielo por el desprecio del mundo. Luego, vanidad es buscar las riquezas que han de perecer y poner en ellas su esperanza. Vanidad es también ambicionar los honores y subir a los más altos puestos. Vanidad es seguir los deseos y apetitos de la carne y desear aquello por lo que has de ser después gravemente castigado. Vanidad es desear larga vida y cuidarse poco de la buena y santa. Vanidad es ocuparse tan solo de esta vida y no proveer para la futura. Vanidad es amar lo que pasa tan rápidamente y no buscar lo que da gozo eterno y durable. Acuérdate con frecuencia de aquel dicho: no se harta el ojo de ver ni la oreja de oír. Procura, pues, apartar tu corazón del amor de las cosas visibles para inclinarlo a las invisibles, pues los que siguen las inclinaciones de la sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Capítulo 2. Del bajo aprecio de sí mismo. Todos los hombres naturalmente desean saber, pero ¿de qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios? Por cierto, mejor es el ignorante humilde que sirve a Dios que el soberbio filósofo que considera el curso del cielo y se conoce a sí mismo. El que bien se conoce se tiene por vil y no se complace en las alabanzas humanas. Si yo supiese cuánto hay en el mundo y no estuviese en gracia de Dios, ¿de qué me aprovecharía delante de Dios que me ha de juzgar según mis obras? No tengas excesivo afán por saber, porque en ello se halla grande distracción y desengaño. Los que saben quieren ser estimados y tenidos por sabios. Muchas cosas hay que poco o nada aprovecha al alma el saberlas. Y muy loco es el que se ocupa en otras cosas que en las que tocan a la eterna salvación. Las muchas palabras no sacian al alma, mas la buena vida da refrigerio al espíritu y la pura conciencia da gran confianza en Dios. Cuanto más sepas, con tanto más rigor serás juzgado si no vives más santamente. No quieras, pues, ensalzarte por alguna de las artes o ciencias.
Teme, por el contrario, por el conocimiento que de ella se te ha dado. Si te parece que sabes muchas cosas y las entiendes muy bien, ten por cierto que hay otras muchas que ignoras. No quieras saber cosas altas, confiesa más bien tu ignorancia. ¿Por qué quieres ser tenido en más que otros, habiendo otros mucho más doctos y sabios en la ley que tú? Si quieres saber y aprender algo útilmente, desea vivir desconocido y ser tenido por nada. La más alta ciencia y utilísima lección es el verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo. Tenerse en nada a sí mismo y pensar siempre bien y cosas grandes de los demás es gran sabiduría y muy alta perfección. Si vieres pecar públicamente o cometer graves delitos a otros, no te juzgues por mejor que ellos, porque no sabes cuánto tiempo podrás perseverar en el bien. Todos somos débiles, mas a nadie tengas por más frágil que a ti mismo. Capítulo 3. De la doctrina de la verdad. Bienaventurado aquel a quien instruye por sí misma la verdad y no por figuras y voces que pasan, sino mostrándose tal cual es. Nuestra opinión propia y nuestros sentidos a menudo nos engañan, conocen muy poco. ¿Qué aprovecha disputar con sutileza sobre cosas obscuras y ocultas y de cuya ignorancia no seremos reprendidos en el día del juicio? Gran locura es, dejadas las cosas útiles y necesarias, aplicarse a las curiosas y dañosas. Teniendo ojos no vemos. ¿Qué nos importa lo que se dice sobre los géneros y las especies? A quien habla el Verbo eterno, de muchas opiniones se ve libre. De este Verbo vienen todas las cosas, y todas anuncian este uno, y este es el principio que nos habla. Y nadie sin él entiende o juzga rectamente. Aquel para quien todas las cosas son uno, y todas las atrae a este uno, y las ve todas en este uno, podrá tener firme el corazón y confiar tranquilo en Dios. Oh verdad que eres Dios, hazme uno contigo en perpetuo amor. Me causa hastío leer y oír muchas cosas. En ti está todo cuanto quiero y deseo. Callen todos los doctores, enmudezcan las criaturas en tu presencia. Háblame tú solo, oh Señor. Cuanto más recogido estuviere uno en sí y fuere más sencillo en su corazón, tanto más y mayores cosas entenderá sin trabajo, porque de arriba recibe la luz de la inteligencia. El espíritu puro, sencillo y constante no se distrae en muchas cosas, porque todo lo hace por Dios y se esfuerza por estar desocupado de toda propia inclinación. El hombre bueno y devoto ordena primero dentro de sí las obras que debe hacer al exterior, y éstas no le llevan a inclinaciones viciosas, mas las somete al arbitrio de la recta razón. ¿Quién tiene más violento combate sino el que se esfuerza en vencerse a sí mismo? Y este debería ser nuestro negocio, vencernos a nosotros mismos y cada día hacernos más fuertes y aprovechar para corregirnos de algún defecto. Toda la perfección de esta vida lleva consigo alguna imperfección, y toda nuestra conciencia no carece de alguna obscuridad. El humilde conocimiento de ti mismo es camino más seguro para llegar a Dios que la penetración profunda de la ciencia. No se ha de culpar la ciencia ni cualquier otro sencillo conocimiento de lo que en sí
es considerado bueno y ordenado de Dios, mas siempre se ha de preferir la buena conciencia y la vida virtuosa. Y porque muchos procuran más saber que vivir bien, yerran muchas veces y hacen poco o ningún fruto. Si pusiesen tanta diligencia en enmendarse de los vicios y en cultivar las virtudes como en promover cuestiones, no habría tantos males y escándalos en el pueblo, ni habría tanta relajación en los conventos. Por cierto que el día del juicio no se nos preguntará lo que hemos leído, sino lo que hemos hecho, ni se averiguará si hemos hablado correctamente y bien, sino si hemos vivido religiosamente. Dime, ¿dónde están ahora los señores y maestros a los que conociste cuando vivían y brillaban en los estudios? Otros disfrutan de sus bienes y ni hay ya memoria de ellos. En vida parecían ser algo, y ahora nadie se acuerda de ellos. Oh, cuán pronto pasa la gloria del mundo. Ojalá hubiera estado su vida de acuerdo con su ciencia. Entonces hubieran estudiado y leído muy bien. ¿Cuántos perecen por su vana ciencia en este siglo y por cuidarse muy poco del servicio de Dios? Y porque prefieren la grandeza a la humildad, se llenan de vanidad en sus pensamientos. Grande es en verdad el que tiene gran caridad. Grande es en verdad el que se tiene por nada y desprecia los honores humanos. En verdad es prudente el que todo lo juzga como estiércol para ganar a Cristo, y aquel es verdadero sabio, que deja la propia voluntad cumpliendo la voluntad de Dios. Capítulo 4. De la prudencia en las acciones. No se debe creer a cualquier palabra ni cuanto viene al pensamiento, mas con prudencia y muy despacio se deben examinar las cosas según Dios. Cosa es de lamentar, pero más veces se cree y se dice el mal del prójimo que el bien. Tan débiles somos. Los hombres perfectos no creen ligeramente cualquier cosa que les cuentan, porque saben la inclinación del hombre al mal y cuán fácilmente peca en las palabras. Gran sabiduría es no ser el hombre precipitado en lo que ha de hacer, ni tampoco porfiado en su propio parecer. También es propio de esta sabiduría no creer a cualquier palabra, ni decir luego a los otros lo que se ha oído o se cree. Toma consejo del hombre sabio y de buena conciencia, y estima en más ser enseñado de otros que seguir tu propia imaginación. La buena vida hace al hombre sabio según Dios, y le da experiencia de muchas cosas. Cuanto más humildes seamos y estemos más sujetos a Dios, tanto más sabios y más sosegados estaremos en todas nuestras acciones. Capítulo 5. De la lectura de las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras se ha de buscar la verdad y no la elocuencia. Toda la Santa Escritura se debe leer con el mismo espíritu con que se escribió. Más debemos buscar la propia utilidad en la Escritura que la sutileza de las palabras. Con tan buena voluntad debemos leer libros sencillos y devotos, como los graves y profundos. No te mueva la autoridad del que escribe si es de pequeña o grande erudición. Lee movido por el amor de la pura vida. No mires quién lo ha dicho, mas atiende tan solo a lo que se dijo. Los hombres pasan, la verdad del Señor permanece eternamente. De diversas maneras nos habla Dios sin excepción de personas. Nuestra curiosidad
nos es perjudicial muchas veces en la lectura de las Escrituras, cuando queremos entender y escudriñar lo que llanamente se debe creer. Si quieres aprovechar, lee con humildad, con sencillez y con fidelidad, y nunca aspires a tener fama de hombre sabio. Pregunta de buena voluntad y oye en silencio las palabras de los santos, ni te disgusten las parábolas o sentencias de los ancianos, porque no las dicen sin causa. Capítulo 6. De los afectos desordenados. Siempre que el hombre desea desordenadamente alguna cosa, luego siente inquietud en sí mismo. El soberbio y el avaro nunca viven tranquilos. El pobre y humilde de espíritu vive en mucha paz. El hombre que no ha muerto aún, a sí mismo, pronto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles. El débil de espíritu, y que de alguna manera es aún carnal y está inclinado a lo sensible, con dificultad se puede abstener totalmente de los deseos terrenos. Siente gran tristeza cuando se ve privado de algo y se enoja pronto si alguno lo contradice. Si alcanza lo que desea es luego atormentado por el remordimiento de la conciencia, porque siguió el instinto de la pasión, la cual nada aprovecha para alcanzar la paz que buscaba. Resistiendo y oponiéndose pues a las pasiones, se halla la verdadera paz del corazón y no haciéndose de ellas esclavo. No hay pues paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se ocupa en lo exterior, sino en el que es fervoroso y espiritual. Capítulo 7. De cómo se ha de huir de la vana esperanza y de la soberbia. Vano es el que pone su esperanza en los hombres o en las criaturas. No te avergüences de servir a otro por amor de Jesucristo, ni de parecer pobre en este mundo. No confíes en ti mismo, pero pon siempre en Dios tu confianza. Haz lo que puedas y Dios ayudará tu buena voluntad. No confíes en tu ciencia ni en la industria de ningún viviente, sino en la gracia de Dios, que ayuda a los humildes y humilla a los que presumen de sí. No te gloríes de las riquezas, si las tienes, ni de los amigos, aunque sean poderosos. Gloríate en Dios, que todo lo da, y sobre todo, que desea darse a sí mismo. No te ensalces por la gallardía y hermosura del cuerpo, que con una pequeña enfermedad se destruye y afea. No tengas complacencia por tu habilidad o ingenio, no sea que desagrades a Dios, de quien has recibido los bienes naturales que tienes. No te estimes por mejor que otros, no sea que valgas menos a los ojos de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus buenas obras, porque diferentes son los juicios de Dios de los de los hombres, y muchas veces a Él no le agrada lo que éstos aplauden. Si tienes algo bueno, piensa que mejores cualidades tienen los otros, porque así conservas la humildad. Nada te dañará ponerte debajo de todos, pero es muy peligroso preferirse a uno solo. Perpetua paz tiene el humilde, mas el corazón del soberbio está de continuo agitado por la envidia y por la cólera. Capítulo 8. De cómo ha de evitarse la mucha familiaridad. No descubras tu corazón a cualquier persona, mas comunica tus cosas con el sabio y temeroso de Dios. Con los jóvenes y extraños habla poco. No adules a los ricos, ni busques la compañía de los grandes, ni desees aparecer delante de ellos.
Vive en compañía de los humildes y sencillos, de los devotos y bien acostumbrados, y trata con ellos cosas de edificación. No tengas trato familiar con ninguna mujer, mas en general encomienda a Dios todas las buenas. Desea ser familiar con solo Dios y con sus ángeles, y huye de ser conocido de los hombres. Debemos tener caridad con todos, pero no conviene la familiaridad con ninguno. Sucede a veces que la persona no conocida resplandece por la buena fama, la que se desvanece un tanto con su presencia. Pensamos algunas veces agradar a los otros con nuestra amistad, y más los ofendemos, porque ven en nosotros costumbres menos ordenadas. Capítulo 9. De la obediencia y sujeción. Gran cosa es vivir en obediencia, tener su superior y no ser el dueño y amo de sus acciones. Mucho más seguro es obedecer que mandar. Muchos obedecen más por necesidad que por caridad, los cuales tienen algo que padecer, murmuran ligeramente y nunca tendrán libertad de espíritu si no se someten por Dios de todo corazón. Anda de una parte a otra, no hallarás descanso si no te sometes humildemente al superior. Muchos se han engañado con la esperanza de vivir más tranquilos en otro lugar y con el deseo de mudanza. Verdad es que cada uno se rige de buena gana por su propio parecer y más fácilmente se inclina al que es de su mismo sentir. Mas si Dios está entre nosotros, necesario es que renunciemos algunas veces a nuestro parecer por el bien de la paz. ¿Quién es tan sabio que lo sepa todo con perfección? No quieras, pues, confiar demasiado en tu parecer, mas gusta también oír benévolamente el parecer de otro. Si tu parecer es bueno y lo dejas por amor de Dios y sigues el ajeno, más adelantarías de esta manera en la virtud. Porque muchas veces he oído decir, es más seguro oír y tomar consejo que darlo. Bien puede también acaecer que sea bueno el parecer tuyo, mas no querer rendirse al parecer de otros cuando la razón o la causa lo pide, es señal de soberbia y pertinacia. Capítulo 10. ¿Cómo se ha de evitar la demasía en las palabras? Evita cuanto puedas el ruido de los hombres, pues mucho daña el tratar de las cosas del mundo, aunque se digan con buena intención. Porque pronto nos vemos manchados y cautivos de la vanidad. Muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres, pero ¿por qué gustamos tanto de hablar y de platicar unos con otros, viendo cuán pocas veces volvemos al silencio sin haber manchado la conciencia? Hablamos por el deseo de buscar consuelo unos de otros, y por el afán de aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. Y de muy buena gana hablamos o pensamos de las cosas que amamos o deseamos, y de las adversas que sentimos. Mas hay que muchas veces sucede inútilmente y sin fruto, porque este consuelo exterior es de gran perjuicio al consuelo divino o interior. Por eso velemos y oremos, para que no pase en balde el tiempo. Si es útil y conveniente hablar, sea de cosas edificantes. La mala costumbre y el descuido de nuestro adelanto en lo espiritual influyen mucho en la poca vigilancia de nuestra lengua. Pero ayuda no poco al provecho propio y espiritual la devota plática de cosas espirituales, especialmente
cuando personas de un mismo espíritu y corazón se juntan en Dios. Capítulo 11. ¿Cómo se debe adquirir la paz y el celo de aprovechar? Mucha paz tendríamos si no nos ocupáramos de las palabras y acciones de otros y de todo cuanto no está a nuestro cuidado. ¿Cómo quiere tener paz el que busca se mezcla en cuidados ajenos y busca ocupación en ocasiones exteriores y poco honrado se recoge dentro de sí? Bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. ¿Por qué algunos santos fueron tan perfectos y contemplativos? Porque procuraron mortificar en sí todo afecto terreno y por eso se unieron a Dios con todo el corazón y pudieron ocuparse libremente de sí mismos. Nosotros andamos muy ocupados con nuestras pasiones y estamos muy solícitos de lo que es transitorio. Así es que con dificultad vencemos un vicio perfectamente, ni sentimos deseos de adelantar cada día y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. Si estuviéramos enteramente muertos a nosotros mismos y libres en interior, entonces podríamos gustar las cosas divinas y probar algo de la divina contemplación. El mayor y único impedimento es no vernos libres de nuestras pasiones y concupiscencias y no procurar entrar por el camino perfecto de los santos. Y si te presenta alguna adversidad, muy presto nos desalentamos y buscamos las consolaciones humanas. Si como los varones esforzados estuviéramos firmes en la pelea, sentiríamos, por cierto, el auxilio de Dios venido del cielo. Porque Dios está dispuesto a socorrer a los que pelean y esperan en su gracia, ya que Él es el que procura ocasiones de pelear para que venzamos. Si el adelanto de la vida religiosa lo ponemos tan solo en la observancia de las cosas exteriores, no durará mucho nuestra devoción, mas pongamos la segura la raíz, para que libres de las pasiones poseamos la paz interior. Si cada año nos corregimos de un defecto, pronto llegaremos a ser perfectos, mas ahora al contrario, con frecuencia hallamos haber sido mejores y más puros en el principio de nuestra conversión que después de muchos años de profesos. Todos los días deberíamos ser más perfectos y adelantar algo más en la virtud, mas ahora ya nos parece mucho haber conservado alguna parte del primer fervor. Si en un principio hacemos algún esfuerzo, podremos después hacerlo todo con facilidad y aún con alegría. Difícil cosa es dejar una costumbre, pero mucho más difícil es ir contra la propia voluntad. Mas si no vences las cosas pequeñas y leves, ¿cuándo y cómo vencerás las más difíciles? Resiste en un principio a la mala inclinación y deja la mala costumbre, no sea que poco a poco te lleve a mayor dificultad. Oh, si consideras cuánta paz darías a ti mismo y cuánta alegría a los otros viviendo bien, creo serías más solícito en el aprovechamiento espiritual. Capítulo 12. Del provecho de las adversidades. Bueno es que sobrevengan algunas veces aflicciones y contrariedades, porque hacen entrar al hombre dentro de sí mismo, para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa alguna del mundo. Bueno es que algunas veces nos vengan cosas contrarias, porque muchas veces atraen el hombre al corazón para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa del mundo.
Bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que sientan de nosotros malamente, aunque hagamos buenas obras y tengamos buena intención. Esto ayuda a la humildad y nos defiende de la vanagloria. Porque cuando los hombres nos desprecian y juzgan mal de nosotros, nos hallamos más dispuestos a buscar a Dios como testigo de nuestra conciencia. Por eso debía el hombre de tal manera apoyarse en Dios que no le fuera necesario buscar humanos consuelos. Cuando el hombre de buena voluntad se ve atribulado o tentado o afligido con malos pensamientos, entonces conoce tener de Dios mayor necesidad y comprende que nada bueno puede hacer por sí mismo. Entonces se entristece, gime y ora por las miserias que padece. Entonces le es molesta la vida y desea la muerte para ser desatado de este cuerpo y estar con Cristo. Entonces también comprende que la perfecta seguridad y la completa paz no son posibles en este mundo. Capítulo 13. Que se ha de resistir a las tentaciones. Mientras vivimos en el mundo no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones, por lo cual está escrito en Job: «Qué tentación continua es la vida del hombre sobre la tierra». Por eso cada uno debe estar prevenido contra las tentaciones que le asedian y velar en oración, para que el demonio que no duerme y de continuo está a nuestro lado buscando a quien devorar, no haya ocasión de engañarnos y sorprendernos. Ninguno hay tan perfecto ni tan santo que no sienta algunas veces tentaciones, pues no podemos vivir sin ellas. Son las tentaciones muy útiles al hombre, aunque graves y pesadas, porque en ellas es uno humillado, purificado y enseñado. Todos los santos pasaron por muchas tribulaciones y tentaciones y aprovecharon. Y los que no quisieron sufrir la tentación fueron tenidos por réprobos y se perdieron. No hay religión tan santa ni lugar tan secreto donde no haya tentaciones y adversidades. Mientras viva, no hay hombre que no se vea libre y seguro de la tentación, porque nacidos con la concupiscencia, llevamos con nosotros la causa de la tentación. Pasada una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre tendremos algo que sufrir, porque perdimos el bien de la primitiva felicidad. Muchos desean evitar las tentaciones y caen más gravemente en ellas. No se vencen las tentaciones con la fuga, pero con la paciencia y verdadera humildad nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. Poco adelantará el que quite lo exterior sin arrancar la raíz. Antes volverán más pronto las tentaciones y se hallará peor. Más fácilmente vencerás poco a poco, con paciencia y con mucho ánimo, con el favor de Dios, que no con tu propio esfuerzo y fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación y no seas duro con el tentado, antes procura consolarle, como tú quisieras ser consolado. El principio de toda mala tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Porque así como la nave sin timón es llevada a una y otra parte por las olas, así el hombre descuidado y que abandona los buenos propósitos es tentado de diversas maneras. El fuego prueba al hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación pone de manifiesto lo que somos. Debemos, pues, velar sobre todo al principio de la tentación, porque más fácilmente es vencido el enemigo cuando, no dándole entrada por la puerta del alma, se le resiste al umbral, así que llama.
Por eso dijo acertadamente un autor antiguo: atajar al principio el mal procura, tardía medicina nunca cura. Porque primeramente se ofrece a la mente un pensamiento sencillo, después la viva imagen se forma en la imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo, cuando no se le resiste en un principio. Y cuanto más tiempo se descuida la resistencia, tanto más débil se hace cada día y el enemigo contra él más fuerte. Algunos padecen más graves tentaciones al principio de su conversión, otros al final, pero otros son molestados durante toda su vida. Algunos son tentados ligeramente según el orden de la sabiduría y de la justicia de Dios, que mide el estado y los méritos de los hombres y lo ordena todo a la salvación de sus escogidos. Por eso no debemos desalentarnos cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor para que se sirva a ayudarnos en toda tribulación, pues según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación para que la podamos resistir. Humillemos pues nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tentación y tribulación, porque Él salvará y levantará a los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades es probado el hombre y se ve cuánto ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor mérito, y se conoce mejor la virtud. Poca cosa es ser devoto y fervoroso, cuando no se siente pesadumbre, mas si en el tiempo de la adversidad se sostiene con paciencia, señales de gran provecho. Algunos hay que se mantienen firmes en las grandes tentaciones y son vencidos en las menores y comunes, para que, humillados, no confíen en sí en cosas grandes, ya que tan débiles son en las pequeñas. Capítulo 14. ¿Qué se deben evitar los juicios temerarios? Pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las acciones de los demás. Vana ocupación es juzgar a los demás, se yerra con frecuencia y se peca fácilmente. Mas juzgando y examinándose a sí mismo, se ocupa siempre con fruto. Juzgamos de las cosas según el gusto o disgusto que causan a nuestro corazón, pues fácilmente, por el amor propio, perdemos el verdadero juicio de ellas. Si nuestros deseos e intenciones se dirigiesen puramente a Dios, no nos turbaría tan pronto lo que es contrario a nuestra sensualidad. Muchas veces hay algo oculto en el interior o se ofrece algún objeto exterior que nos lleva tras sí. Muchos en lo que hacen se buscan a sí mismos, no lo conocen. También les parece que están en suma paz cuando todo se hace según su gusto y propia voluntad. Mas si de otra manera sucede y no según su inclinación, presto se alteran y entristecen. Por la diversidad de pareceres y opiniones, muchas veces nacen y se originan divisiones entre los amigos y vecinos, entre los religiosos y devotos. Con dificultad se dejan las costumbres ya arraigadas y ninguno se aparta gustoso de su propio parecer. Si en tu razón e industria te apoyas más que en la virtud de Cristo, que nos quiere ver sujetos a Él, tarde y pocas veces serías ilustrado, porque quiere Dios que nos sometamos a Él perfectamente y que prescindamos de toda razón, inflamados por su amor. Capítulo 15. De las obras hechas por caridad. Por ninguna cosa del mundo, ni por amor de ningún hombre, se debe hacer
lo que es malo. Mas por el provecho de quien lo hubiere menester, alguna vez se puede dejar una buena obra o cambiarla por otra mejor o más perfecta. Obrando así, no se deja de hacer bien, sino que se muda en mejor. De nada aprovecha la obra exterior sin la caridad. Pero lo que se hace con caridad, aunque sea poco y despreciable, se hace todo fructuoso. Pues ciertamente más mira Dios la intención que la obra que se hace. Mucho hace el que mucho ama. Mucho hace el que todo lo hace bien. Bien hace el que mira más al bien común que a la satisfacción de la propia voluntad. Muchas veces parece caridad lo que es efecto del amor propio, porque la inclinación de la naturaleza, la propia voluntad, la esperanza de la recompensa, el amor de la comunidad, rara vez se apartan de nosotros. El que tiene la verdadera y perfecta caridad en nada se busca a sí mismo, sino que desea en todas las cosas la gloria de Dios. A nadie envidia, porque no ama gusto alguno particular, ni se quiere gozar en sí, solo desea sobre todas las cosas gozar de Dios. A nadie atribuye ningún bien, todo lo refiere a Dios del que manan como de una fuente, todas las cosas y en el que finalmente descansan todos los santos con perfecto gozo. Oh, quien tuviese una centella de verdadera caridad, por cierto que verían todas las cosas llenas de vanidad. Capítulo 16. ¿Qué se han de soportar los defectos ajenos? Lo que el hombre no puede enmendar en sí ni en los otros, sopórtelo con paciencia hasta que Dios lo ordene de otro modo. Piensa que quizás sea así mejor y más útil para probarte y darte más paciencia, sin la cual no son de mucha estima nuestros merecimientos. Debes rogar a Dios en estos obstáculos para que te socorra y los sobrelleves todo buenamente. Si alguno, advertido una vez o dos, no hace caso de tu consejo, no porfíes con él, sino encomiéndalo todo a Dios para que se haga su voluntad y sea glorificado en todos sus siervos, que Él sabe sacar bienes de los males. Estudia y aprende a llevar con paciencia los defectos ajenos y todas sus debilidades, puesto que tú también tienes muchas cosas por las que te deben sufrir los demás. Si no puedes hacerte a ti como deseas, ¿cómo quieres lleguen los otros a lo que tú deseas de ellos? De buena gana queremos sean los otros perfectos, y nosotros no enmendamos los propios defectos. Queremos sean los otros reprendidos severamente, y nosotros no queremos ser corregidos. Nos disgusta o desagrada si a los otros se les da larga licencia, y nosotros no queremos se nos niegue lo que pedimos. Queremos estén los demás sujetos por leyes y reglamentos, y nosotros no toleramos que nos sea prohibida cosa alguna. Así aparece claramente que pocas veces amamos al prójimo como a nosotros mismos. Si todos fuesen perfectos, ¿qué sufriríamos por Dios de nuestros hermanos? Pero así lo dispuso Dios para que aprendamos a llevar recíprocamente nuestras cargas, porque ninguno hay sin defecto, ninguno sin alguna carga, ninguno se basta a sí mismo, ni es bastante sabio para sí, es pues necesario sobrellevarnos mutuamente consolarnos y juntamente ayudarnos, instruirnos y amonestarnos. De cuánta virtud sea cada uno, mejor aparece en la adversidad, porque las ocasiones no hacen al hombre débil, pero manifiestan lo que es.
Capítulo 17 de la vida monástica. Conviene que aprendas a vencerte en muchas cosas, si quieres tener paz y concordia con otros. No es poco vivir en los monasterios o en alguna congregación, y allí conversar sin quejarse y perseverar fielmente hasta la muerte. Bienaventurado el que vive allí bien y acaba dichosamente la vida. Si quieres estar bien y adelantar en la virtud, mírate como un desterrado o como un peregrino sobre la tierra. Si quieres llevar vida religiosa, hazte simple a ejemplo de Jesucristo. De poco sirven el hábito y la tonsura, mas la mudanza de las costumbres y la mortificación de las pasiones hacen el verdadero religioso. El que no busca a Dios y la salvación de su alma no hallará sino tribulación y dolor. No puede vivir en paz el que no procura ser el último y estar sometido a todos. Viniste a servir, no a mandar. Persuádete que has sido llamado para trabajar y padecer, no para descansar y charlar. Como el oro en el crisol, así se prueban aquí los hombres. No puede perseverar el que de todo corazón no quiera verse humillado por amor de Dios. Capítulo 18 del ejemplo de los santos padres. Considera los admirables ejemplos de los santos padres en los que brilló la verdadera perfección y religión, y verás cuán poco o nada es lo que hacemos. ¡Ay! ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre y en sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y en muchos desprecios. Oh, cuántas y cuán graves tribulaciones padecieron los apóstoles, los mártires, los confesores, las vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las huellas de Jesucristo, pues aborrecieron sus almas en este mundo para poseerlas en la vida eterna. Oh, cuán estrecha y retirada vida hicieron los santos padres en el yermo. Cuán largas y graves tentaciones sufrieron, con cuánta frecuencia fueron atormentados por el maligno. Cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios, cuán rigurosas abstinencias cumplieron, qué gran celo y fervor tuvieron en su aprovechamiento espiritual, qué guerra más cruel se hicieron para vencer sus viciosas inclinaciones, cuán pura y recta intención tuvieron en el servicio de Dios. De día trabajaban y la noche la consagraban a la oración, y aún trabajando no dejaban la oración mental. Ocupaban bien todo el tiempo, las horas les parecían cortas para darse a Dios, y los regalos de la contemplación les hacían olvidar la necesidad del mantenimiento corporal. Renunciaban todas las riquezas, honras, dignidades, amigos y parientes. Nada querían del mundo, apenas tomaban lo necesario para la vida y se dolían de servir al cuerpo aún en las cosas más necesarias. De modo que eran pobres de lo terreno, pero ricos en gracias y virtudes. Todo les faltaba al exterior, pero en lo interior eran recreados por la misma gracia y las divinas consolaciones. Separados vivían del mundo, pero muy cerca de Dios, del que eran familiares amigos. Por nada se tenían a sí mismos y dignos del desprecio del mundo, mas a los ojos de Dios eran más preciosos y amados. Estaban en verdadera humildad, vivían en sencilla obediencia, tenían caridad y paciencia, y por eso adelantaban cada día en el Espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios.
han sido puestos como modelo a todos los religiosos, y más nos debe animar su ejemplo para aprovechar en el bien que no el gran número de tibios e imperfectos para aflojar y relajarnos. Oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos, cuánta la devoción de la oración, cuánta la emulación en la virtud, cuánta disciplina floreció, cuánta reverencia y obediencia al superior en todas las cosas. Las señales que aún quedan dan hoy testimonio de que fueron en verdad hombres santos y perfectos, que peleando tan generosamente vencieron al mundo. Ahora por grande es estimado el que no falta y puede llevar con paciencia lo que aceptó por propia voluntad. Oh tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan pronto olvidamos el fervor primero y nos molesta el vivir con nuestra flojedad y tibieza. Ojalá no duerma en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos.